La estoy en TikTok y en Facebook. Estamos grabando ya. Dale yo play allá también. Y aquí también, Listo. por los dos lados. Santiago me dijo, Mao, ustedes lo tienen que ver allá. Trate de pasar este computador que es más alto, por eso más bajito. No, pero no da. No tengo cómo. Porque con ese después Voy da a todos tener los un cables. poquito. Ah, más fácil. Más fácil. Ahí ya estamos con película. Sí, ya. Se me olvidó traer el cargador del computador. Cordial saludo para todos nuestros oyentes y nuestros seguidores en el Facebook Live y los que se están conectando en TikTok. Para el día de hoy tenemos el tema sobre el libro La Vorágine y conoceremos un poco sobre su autor, José Eustacio Rivera. Bienvenidos a este su programa, La Literatura en lo Cotidiano. Les acompaña Ana Lucía Restrepo Rodríguez. También nos acompaña el Mao del Deporte, el director de nuestra emisora. Muy buena tarde para todos los oyentes, amigos del Facebook Live, seguidores allí en esta aplicación que es el TikTok. Para todos, un saludo en esta tarde, el viernes, con la cita en su espacio La Literatura en lo Cotidiano. Qué bueno, La Vorágine hoy y su escritor, autor, José Eustacio Rivera, en las palabras y la voz de Ana Lucía, que también voy a compartir ese aprendizaje, esa pedagogía, porque eso es parte de la programación que tenemos y hoy en Literatura en lo Cotidiano, en la Literatura en lo Cotidiano, no es la excepción. Muchísimas gracias. Como Mao lo decía, es también pedagogía porque este libro hace parte de la literatura colombiana y latinoamericana. Porque José Eustacio Rivera es un escritor colombiano en la época, en la época de los españoles no él estuvo tanto, pero él es de 1888. 1888, entonces ya se imaginan la Colombia de esa época. Bueno, empecemos primero por esa palabra, la vorágine. Recordemos que este libro en este año cumple 100 años de estar publicado. Entonces empecemos que la RAE dice que la vorágine es una pasión desenfrenada o mezcla de sentimientos muy intensos. También es una aglomeración confusa de sucesos, de gente o de cosas en movimiento. Y es un remolino impetuoso que hacen en algunos parajes las aguas del mar, de los ríos o de los lagos. Como lo menciona Claudia Gómez Molina, graduada en Literatura y Humanidades de la Universidad de los Andes, La Vorágine es una novela escrita por el autor colombiano José Eustacio Rivera. Fue publicada en 1924 y es considerada la obra maestra de Rivera y un clásico de la literatura colombiana y latinoamericana. La novela es una obra de denuncia social sobre la violencia y la situación de explotación que se vivió en la selva amazónica como consecuencia de la fiebre del caucho entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX.
La novela está escrita en un estilo que revela influencias tanto del romanticismo como del modernismo. La Vorágine contiene, bueno, vamos a hablar un poco de cómo está compuesta esta novela, que habla también mucho de nuestro país, específicamente del Amazonas y de otros lugares que están por ahí cerquita que se me pasan. Entonces vamos a hablar qué contiene esta novela. La Vorágine contiene un prólogo, un epílogo y está dividida en 3 partes. La mayor parte de la novela es narrada por el personaje principal, Arturo Cova, un poeta que decide huir con su amante Alicia hacia Casanare. Ese es el lugar que se me escapaba. En La Vorágine, algunos de los temas que sobresalen son la naturaleza de los llanos colombo-venezolanos y la selva amazónica y su influencia en el carácter de sus personajes, la denuncia social de la violencia y explotación de los caucheros a muchas personas, en su mayoría colombianas, representativas de todas las etnias, géneros y regiones, indígenas, mujeres, blancos, negros, niños, mestizos y mulatos. Los romances mal logrados, y estos son los temas representativos de esta novela magna colombiana. El prólogo que contiene esta novela fue escrito por José Eustacio Rivera y está dirigido al ministro de Colombia. El autor hace referencia a las situaciones de los caucheros colombianos y a los manuscritos de Arturo Cova, criticando su estilo lleno de regionalismos. Bueno, cabe aclarar que en esta época, se cautivaba mucho lo que era el caucho, que el caucho viene de un árbol. Entonces de allí había mucha explotación de ello, muchas ventas. Entonces era como un auge y habían ciertas peleas por el territorio. Porque Colombia, pues se menciona que Colombia era la Nueva Granada, todavía no era República de Colombia. Entonces este escritor vivió esas épocas. Y bueno, más adelante contamos, él fue un abogado, entonces él se metió a la selva del Amazonas y por allí incluso le cogió una enfermedad, me parece que fue el paludismo, y allí fue donde escribió gran parte de su novela. Dicen que él conoció y que existió Arturo Cova, que fue un señor, un cauchero, que era como muy tosco, muy fuerte. Entonces que él existió, que cuando el escritor José Eustacio Rivera conoce a Arturo, pues no con este nombre, sino con otro nombre, le influenció mucho para escribir su novela, La Vorágine. También La Vorágine tiene tintes muy del romanticismo porque narran una novela de que un poeta como Arturo Cova es de la capital, entonces llega a escapar con su novia, con su amante, y hace una travesía. Y también pues como mencionaba, el propio escritor hizo esa travesía, entonces le permitió como tener unas bases sólidas para transformar eso que vivió y experimentó, en la selva amazónica. Por otro lado, él estaba viviendo una época de Colombia un poco fuerte. Como lo mencionaba, habían unos cambios
¿cierto? De que para ser República de Colombia, entonces esos cambios sociales, económicos y políticos de algún modo lo influenciaron a él, porque allí hace un llamado al ministro de Colombia, al ministro de Colombia, referente a estas situaciones que se están viviendo. Bueno, La Vorágine fue escrita en 2 años durante los viajes de Rivera, como mencionaba, realizado con la Comisión Limítrofe Colombo-Venezolana en 1922, cuya función era trazar los límites en la selva entre los dos países. Como se estaba viviendo esa época, de marcar ese territorio, diferenciarlo, influenció mucho estas travesías para hacer esta novela. La Vorágine, además de ser una obra maestra, es un clásico que sigue generando nuevas lecturas. Estamos en el análisis de una obra de este 2024, son 100, un siglo, después de haberse escrito por José Eustacio Rivera. Hay un personaje allí, Arturo Cova, de Bogotá. Hay algo que me... Sí, él es muy de la capital. De la capital, Bogotá. Es Bogotá. Cierto que sí. Y habla de un ministro, pues dirigía al ministro, era el ministro de la época. Porque ahí lo mencionan, ¿no? En el prólogo. Yo decía, bueno, más bien está dirigido general como al ministro de Colombia. Como en esa época, no le puedo poner tarea. Como no era república todavía, entonces me imagino que la forma de gobernar era distinta. Claro, no le voy a poner tarea quién era el ministro o cómo era la forma de gobernar. No, y tocaría investigar desde que el nacimiento, desde 1924 fue publicada, pero él nació en 1888. Bueno, esa era otra de las inquietudes que tenía. Y él murió en el año... Enseguida decimos cuándo murió, porque vea, entonces nace en ¿qué? 1888. 1888. Y muere... 36 años después... publica la novela. 1924. Okay. ¿Muere muere en 1928. O sea, 4 años después de haber publicado la novela. Muy joven. Hagamos la cuenta, muy joven. Como de 40 años. No, pero si él nació en 1888. Por eso. 1888 y muere en 1928, 40 años. Muy joven, José Eustacio Rivera. Y mire lo que alcanza a dejar. Y fue de los más importantes. Y esa es su obra cumbre. Correcto, mire lo que alcanza a hacer. Tan joven cuando muere, pero deja esta obra cumbre que hoy en la literatura en el cotidiano, por Radio Cantamónica, estamos compartiendo con todos nuestros oyentes. Bueno, lo otro. Entonces, Arturo Cova, un poeta, hace parte de esta obra, que como tema central es hablar del caucho, los caucheros y todo el tejemaneje, por decirlo de alguna manera, para que me entiendan, que se realiza y que se origina alrededor del caucho, la explotación, todo esto que era un recurso en aquella época explotado por todo el mundo. Como en la época, hay un libro que se llama El Dorado. Yo me acuerdo que lo leí en el colegio y hablaban de esa época que pues este señor Arturo Cova, como personaje principal, él conoce a muchos grupos indígenas, muchas etnias. Entonces es como El Dorado, porque conoce también. Y bueno, el Dorado era ya más indígena. El Dorado como el cacique. Bueno, el Dorado con respecto a la Vorágine tiene diferencias, porque mire lo que habla aquí en la Vorágine, en su mayoría colombiana, denuncia social de la violencia y explotación de los caucheros a muchas personas, en su mayoría colombianas, y con todo el público. Cuando digo todo el público,
imagínense, eran indígenas, mujeres, blancos, negros, niños, mestizos, mulatos. Ahí había alrededor del caucho entonces una cantidad de etnias, como lo estás expresando, ¿no? Algo como el dorado, y así tiene que ver algo más como con los indígenas, una raza más específica en sus momentos de la publicación o del escrito del dorado. Volviendo al caucho, ¿quién aguantaba el clima amazónico en ese momento? Por Dios. Pero también en ese entonces no había como ahora en ese momento, porque pues en la época de que yo nací aquí en Medellín hacía más frío, que era en 1999. Entonces me imagino que en esa época cambio climático, el cambio climático, sí había contaminación, pero no como lo es ahora, que los polos se están cayendo y se están derritiendo. Y también hay muchos incendios forestales. Entonces no sé, en esa época de pronto no había tanto, porque era más, por ejemplo, esta parte tecnológica, apenas se estaban descubriendo ciertas cosas. No como ahora, que ya podemos acceder incluso en el momento a 2 transmisiones, 3 transmisiones en el momento, en diferentes aplicaciones. En ese entonces era pues, una fotografía, televisión, todo era muy complejo. Correcto. Además, se alcanzan a imaginar ustedes la cantidad de mezclas que de pronto, en medio del caucho, en medio de la explotación del mismo, en medio de esa época, con todos allá, con los indígenas, con los negros, con las mujeres, con los blancos, toda esa mezcla, por favor. Y además había otra cosa, es que en las travesías que él hacía, el escritor, no llevaban mapas, entonces era más complejo, entonces le tocaba narrar todo en cuadernos, y hay manuscritos de esta obra. Claro, porque tengo como un conocimiento de que el caucho en esa época era de contrabando, lo sacaban también como muchas cosas mira ahora. Que la madera también fue de contrabando, claro, el trago, el tabaco, ahora pues el auge pues, de la marihuana, la cocaína, el éxtasis, pero incluso muchas cosas, el cigarrillo, ¿qué más fue? Ahora el oro, todo, muchas cosas han sido de contrabando. La gasolina. Ilegales, imagínate, o sea que la ilegalidad tiene mucho tiempo. Sí, demasiado. Una mayoría de edad. Incluso en la época de los romanos y todo eso existió, no, si todo eso. un poco más atrás. Y más atrás de la época de Jesús, María, por claro. allá, eso, de África. Eso y la violencia han existido siempre. Toda la vida. Bueno, nació en 1800, que por favor repítenos, José Eustacio Rivera. Nació en 1888 en el Huila. Huilense, Opita. En una población entonces llamada San Mateo. Hoy es Rivera en honor a su apellido. Bueno, ya vamos para allá, vamos a hacer como lo hacemos en la literatura, en lo cotidiano. No se vayan, ya volvemos a continuar completando esa información de José Eustacio Rivera, porque ya ahí no la tenía nuestra directora, la directora de este espacio, Literatura en lo Cotidiano. Transmite desde Medellín, ciudad de eterna primavera, www.radiohacsantamónica.com, emisora online, tu mejor compañía. Búscanos en Facebook y en Instagram como Radio Hack Santa Mónica. Radio Hack Santa Mónica, somos parte de la mesa de medios. Lo voy a dejar sin esto para que se escuche allá también. Lo voy a quitar. Ya. Radio Hack Santa Mónica te acompaña en tus ratos libres.
voy a abrir mi micrófono ya. Un momentico, todavía no habla. No, esta garganta, bueno. Regresamos a este su espacio, la literatura en lo cotidiano, hoy con el tema La Vorágine, obra cumbre de la literatura colombiana y latinoamericana. Bueno, les recordamos a todos nuestros oyentes y nuestros seguidores en el Facebook Live y en TikTok que nos pueden escribir a través de nuestro WhatsApp al 302-659-83, al 302-659-83 y dejarnos sus comentarios. También nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales como Radio Hack Santa Mónica. Bueno, yo quiero saludar a dos personas muy importantes desde la universidad que me están apoyando, a mi compañero David Martínez, que está por aquí en TikTok, y a David, que es el que maneja los estudios allá de televisión en la universidad, que me están viendo por aquí, me están apoyando. Agradecerles mucho a ellos la compañía. Yo sé que a David también le gustan mucho estos temas, entonces un saludito para David. Bueno, como lo estamos mencionando ahorita, muy por los laditos, pero ahora ya más concreto, José Eustacio Rivera nació en Huila en 1888 en una población entonces llamada San Mateo. Hoy es Rivera en honor a su apellido. Estudió becado en la Escuela Normal de Ibagué y después ingresó a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional. Fue reconocido por sus primeros poemas y sonetos. Su primer libro, Tierra de Promisión, publicada en 1921, consiste en 50 y 55 sonetos. En sus sonetos, el paisaje y la geografía son los protagonistas a los cuales el escritor da fuerza desde su subjetividad. El escritor murió en Nueva York en 1928 por causa de una enfermedad desconocida, aunque se sospecha que la pudo haber contraído en alguno de sus viajes por la selva del Amazonas. Ahora vamos a compartir un especial, La Vorágine y las Caucherías, por Señal Memoria, del magazine Culturama, en la voz de la periodista Marta Ruiz. Esto lo hizo Señal Colombia. La Vorágine es una novela de José Eustacio Rivera, escrita o publicada mejor en 1924. Él la escribió a principios de los años 20, en varios viajes que él hizo como abogado en los llanos orientales, sobre todo en Orocué, en lo que hoy es Casanare. Ir alrededor de la búsqueda del protagonista Arturo Cova, de una mujer que es Alicia. Ella se le pierde o es raptada en un principio de un viaje que ellos hacen como especie de colonos hacia las zonas del caucho, buscando un poco ese dorado nuevo que en los años 20 era el caucho en las selvas colombianas, y en el trayecto ella es raptada y él empieza a perseguir, a buscar su huella, y digamos se va metiendo en la selva y encontrando toda la realidad de la selva, todos los desafíos, sobre todo la violencia, hasta que finalmente son tragados todos los protagonistas por la selva y nunca pueden salir de ella. La selva en La Vorágine era el dorado. Había una quimera y digamos, la gente del interior viajaba y del exterior, porque digamos, era una época donde, a diferencia de lo que pasa hoy, en los llanos orientales y en la selva había cantidad, los ríos eran navegables, había gente de todos los países, de todas las nacionalidades, buscando la plata que producía el caucho, y las caucheras eran una cosa, pues, digamos, que la gente veía como
lo que tal vez hoy es la coca y lo que tal vez mañana será la palma. Y eso atraía a mucha gente, pero muchos quedaban atrapados por dos cosas, no solo por lo inhóspito de la selva, sino por las relaciones de poder. Los caucheros eran crueles, la famosa Casa Arana esclavizaba a los indígenas, por ejemplo, y eran unas relaciones sociales y de poder absolutamente, digamos, crueles. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia. Escuchábamos La Vorágine y las Caucherías por Señal Memoria del magazine Culturama en la voz de la periodista Marta Ruiz por Señal Colombia. La Vorágine ha tenido unas adaptaciones en la literatura, en el cine, en la música, y es importante que también las valoremos y le demos ese significado, esa trascendencia que le han permitido darle más bagaje a esta gran obra literaria. La Vorágine es un clásico fundamental de la literatura colombiana y la literatura latinoamericana. Ha tenido adaptaciones e interpretaciones en las diferentes expresiones artísticas. En 1931, la obra de José Eustacio Rivera había inspirado al músico y compositor Jesús Bermúdez Silva para su obra Torbellino. En 1949, el director de cine mexicano Miguel Zacarías llevó a la gran pantalla una adaptación de la novela titulada Abismos de Amor. En Colombia, la novela ha encontrado eco en el formato televisivo con dos miniseries, una de 1975 producida por RTI, Radio Televisión Interamericana, y otra en 1990 rodada en 7 episodios por RCN. Asimismo, en 2017 la obra de Rivera fue convertida en una novela gráfica por Óscar Pantoja y José Luis Jiménez y publicada por Resplandor Editorial. Bueno, ahora vamos a responder algunas dudas. La literatura en lo cotidiano cambia de horario, no de día. Continuamos los viernes, pero de 2 a 3 de la tarde. Ya lo saben, bajo la dirección entonces de 2 a 3 de la tarde de su directora, Ana Lucía Restrepo Rodríguez, community manager de Radio Santa Mónica, la emisora de la gente para la gente. Bueno, no sé si Mao tenga alguna pregunta, David o las personas que me están viendo tengan alguna pregunta.
de la obra, del autor. Bueno, claro, hay algo que a mí me tiene en este momento con una duda, no, mejor, con una preocupación quizás, no es duda, es una preocupación quizás, porque no recuerdo a nivel de televisión cuando mencionaste ahí dos espacios por capítulos que se hicieron, a ver, por la radio y televisión interamericana, o sea, RTI, y la otra por RCN. Claro que es que estamos hablando de unas fechas que fueron 1975, 1990, y no la tengo como muy presente. Era en una época de 1979, era en blanco y negro. Ya en 1990 vino a color, ¿cierto? Ya en 1990 vino a color. Bueno, ¿por qué la pregunta? Porque hoy por hoy, además de este reconocimiento y de compartir con los oyentes 100 años de esta obra, no conozco yo, ni he sabido, y si usted lo sabe, por favor, para los oyentes, para mí, nos pone al tanto de qué se ha hecho en honor a los 100 años de la obra y por ende pues a su escritor. Y lo otro es que me imagino yo las vueltas que tuvieron que hacer para cambiarle a San Mateo el nombre por Rivera, con razón, y que municipio Rivera, y mire, a mi edad, hoy por hoy, y ya esto es geografía en medio de la literatura, vengo a saber que el municipio de Rivera, que está allí en Ney, en Huila, pequeña rodadita, los ropitas, ese nombre es en honor al apellido de este gran escritor que hoy estamos recordando, basados en la obra cumbre, como lo dijo Ana Lucía, La Vorágine. Bueno, no me imagino si, como se la dedicó al ministro de la época, el ministro ayudó y bueno, cambien el nombre. De todas formas, mire, poquitos, podría decir yo, me atrevo a decirlo, escritores homenajeados en su territorio natal con un nombre que lleva el municipio y en este caso el apellido. Porque hay muchos escritores que en colegios, colegios, universidades, bibliotecas, campos deportivos, bibliotecas, pero un municipio Rivera, y uno decía Rivera, entonces uno decía, y ni siquiera Gabo, que es premio Nobel, tiene, o Juan Manuel Santos, que es premio de la paz, tienen un municipio. Bueno, y por ahí hay un personaje de pronto cómico que lo escuchábamos mucho. Era Riverita, hablaba así. Riverita, pero Rivera, en homenaje a José Eustacio Rivera, ¿no? Qué bueno. Entonces me pregunto, bueno, ¿será que las gestiones hoy por hoy son muchas para que un municipio, digamos, se llame Márquez, no Macondo? Bueno, yo tengo uno Restrepo. Un municipio que se llame porque Gabo. si hay un municipio que se llama Restrepo. Y Restrepo, el apellido suyo, ¿usted ya está escribiendo un libro o qué? Sí, bueno. sí. No, con mi poemario El Remojo. En pero por ejemplo, Bogotá, Bonet, Piedad-Bonet, no, ese no es de acá. Donde Sornia no es de acá, no es de acá. Marigrueso. Pero hablando de acá de los nuestros. Por eso, Marigrueso, Piedad-Bonet, Yadira Rosa Vidal Villadiego. Ave María, pero ¿cuándo hay un pombo? Bueno, los fabulistas. Dejémoslo como sugerencia. Bueno, y por otro lado, esto de tener de José Eustacio Rivera tan pocas obras, sí. Porque es que mencionamos aquí algunos sonetos, poemas, y mira que pues prácticamente La Vorágine sería su obra más renombrante, pues, de la cumbre
que lo dio a conocer. Pero de sonetos y de cuando ya entró a la universidad y todo esto que nos comentas de él, ¿hay algunos escritos o qué, Ana Lucía? No conozco nada. Sí, hay algunos escritos de él, pero aquí me sale Sí. mucho es la vorágine. Y mira lo que él hace en esos sonetos y tiene como tema el paisaje y la geografía. Tanto es que mira que la geografía lo lleva a la selva y de allí pues nace pues como el epicentro de la vorágine. De todas formas, un contenido en sus escritos muy dedicados a la época de nuestro país, Colombia, en aquellos siglo XVIII. ¿Sabes cuántos hijos tuvo? Tuvo 11 hijos, José Eustacio. José Eustacio Rivera, como bueno pita, 11 hijos. Vea que no solamente la familia Ah, no, vea, esos su números. padre fue Eustacio Rivera, casado con Catalina Salinas, matrimonio del que nacieron 11 hijos. ¿Catalina qué? Salas, Salas. que fue su madre. Ese es otro detalle curioso que tienen los escritores. El segundo apellido, perdón, como que no lo utilizan. Yo no sé si es que es una Y costumbre, porque nunca... Su nunca familia fue general de la República. Pedro Rivera, Napoleón Rivera y Toribio Rivera, que fueron sus tíos. ¿Nunca usted escucha a Gabriel García Márquez qué? Gabriel García Márquez qué? Ah. Ah, Rafael Pombo qué? El segundo apellido a lo que yo me refiero. Y mira, ahora sabemos de Gabriel que... García Márquez. Ah, bueno, Márquez, correcto. Márquez. Rafael Pombo qué? Y ahora sabemos que José Eustacio Rivera, Salas, porque acabas de darnos el nombre y el apellido de su madre. Pero casi que no. Bueno, de todas formas, Nació, curiosidades. y nació un 19 de febrero y murió un 1 de diciembre. Nació, Un 19 de febrero. o sea que hace unos días Está Sí. cumpliendo años. cumplió años. Pero no, ya. Más de un siglo. Más de un siglo vivo. Pero la vorágine cumplió apenas 100. 100. Entonces Sí. él hubiera cumplido muchos años. Bueno, de todas formas, algo de 11 hijos, imagínense, o sea que estamos hablando de 10 hermanos. Y que sabemos de esa familia, hay músicos, bueno, no, dejemos así a los Rivera. Sabemos que allá tienen un municipio homenajeando a uno de los grandes escritores que se hizo famoso por la vorágine. Hablando del cumpleaños de él, en el Centro Cultural del Banco de la República en Neiva, ellos celebraron el pasado mes de febrero los 130 años del natalicio de José Eustacio Rivera, con una serie de actividades que han tenido continuidad durante todo el año. Entonces, le celebraban el cumpleaños. No, la parte de los escritos de él sale mucho en La Vorágine, que fue de las más importantes que él tuvo, y no me han salido más libros. A esta hora entonces, ¿qué más tenemos para agregarle a este espacio, la literatura en lo cotidiano, con José Eustacio Rivera y la vorágine? Tenemos ya más que todo hablar de los eventos culturales que tenemos para este mes de marzo, que en sí son, digamos, bastantes. Tenemos el primer recital andaísta, Poesía Malcriada. Nos aterran los poemas que no han pasado por el filtro de las vísceras palpitantes del amor, la rabia, el hambre, la injusticia y todos esos monstruos que pueblan la sangre. Música, poesía y ritual. El próximo miércoles 27 de marzo a las 8 de la noche en Apartado Antioquia, en el Parque del Artista. Evento Música al Derecho, registro de obras y conversaciones sobre música y derechos de autor. 19 y 20 de marzo del presente año organizan Escuela de Artes y Humanidades y Escuelas de Derecho de la Universidad EAFIT.
Tenemos la séptima fiesta de la lectura y la escritura, Voces de Flecho. Tenemos el sábado 9 de marzo a las 9 de la noche, Iron Lord de Iron Maiden Experience en Medellín y en Envigado presentan una presentación artística y la preventa es hasta el 8 de marzo. ¿Sabe quién está por estos lugares? Cerca de la estación suramericana, el Circo de los Hermanos Gasca de México. Medellín, véalos todos los días, lunes a viernes de 7:30 de la noche, sábado, domingo y festivo 5:30 y 7:30 de la noche. Parqueadero Jumbo de la 65. Tenemos abierta la tercera convocatoria de fomento y estímulos para el arte y la cultura 2024 que organiza la Alcaldía de Medellín, Memoria y Patrimonio de Medellín. Entonces esta convocatoria está abierta para todas las personas del arte y la cultura. Tenemos exposición de arte She's Art. El maestro curador Rafael Díaz Chacón, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a las 7 de la noche en Manila, Medellín. Invitan Conexión con el Arte, Munay Comunicaciones, y le damos un saludo a Alejandra de Munay y Alejandro Osorio de la Mesa de Medios de Medellín. También este evento es organizado por el Punto de Encuentro. Presentación del libro Cuentos Guerrilleros de Esteban Roldán. El autor conversa con Juan Diego Mejía hoy, viernes 1 de marzo a las 6:30 de la tarde en la librería Gran Mata en la sede El Estadio. Tenemos el lanzamiento del título 152 de Palabras Rodantes, antología Sonetos de Amor, Carlos Palacio Pala, el escritor y músico Pala, editor del libro Conversa con Jessica Parado, antología de sonetos, y lo realiza Palabras Rodantes, que es del Metro de Medellín y Confama. Tenemos la charla musical de la Sonora Matancera. No te pierdas esta charla sobre su edad de oro con el historiador musical Fabio Casas Arango. Lo hace la Biblioteca Pública La Floresta, hoy 1 de marzo a las 4 de la tarde. La Casa en el Aire presenta Orali Rap, cómo se cuenta la calle y qué más manifestaciones artísticas se generan. Gilmer Mesa, autor invitado, escritor, licenciado en Filosofía y Letras, magíster en Literatura. Se va a realizar el domingo 3 de marzo de 2024, Casa en el Aire Lounge, en el municipio de Apartado a las 8 de la noche. Invita a Tinto y Tinto, Lectotertulia Antídoto y la Casa en el Aire. Tenemos encuentro con el autor Lina María Parra Ochoa, escritora, docente, magíster en estudios latinoamericanos, ganadora de la beca de creación de la Alcaldía de Medellín en la modalidad de cuento. Conversa con Manuelita Mesa Pérez sobre su novela La mano que cura, una historia de brujas, pócimas y maleficios en la que el llamado de los poderes y la tierra consiguen dar luz al amor en medio del duelo. El sábado 2 de marzo a las 5 de la tarde en la librería Tinto y Tinta. Entrada libre, cupo limitado. Tenemos varios eventos, vamos a ver si por aquí. Tenemos La morada que me habita, Bruja Tara.
Estreno de Morada, monólogo, bazar, conversatorio y muestras artísticas, hoy viernes 1 de marzo a las 5:30 de la tarde en la Comuna 13 San Javier, en Carrete, Morada, calle 40, número 101A39. Tenemos, vamos a ver si por aquí hay otro evento. Tenemos recital Entre versos y atardeceres del Gremio Poético Colombiano, filial Caldas, el martes 12 de marzo a las 6:30 de la noche en el auditorio de CONFA. CONFA significa contigo con todo. Bueno, no, ese es el lugar. No, por acá hay otro. Bueno, hoy nos hicieron la invitación como Radio Hack Santa Mónica, pero no pudimos estar a participar del conversatorio que invita el periódico Tamira. Papel actual de la mujer, invita a Tamira, periódico alternativo, coordina Paula Medina en la Casa de la Cultura de Bello, hora 4 de la tarde, viernes 1 de marzo. Y se contará con la participación social y política, lideresas referentes, protagonismo en las comunidades, fecha histórica, Día Internacional de la Mujer. Bueno, tenemos ese evento. Tenemos también y para terminar tenemos el evento, el taller de escritores Uraba Escribe presenta la poesía en la pintura en la poesía, dirige Camila Pereira Hernández, hoy 1 de marzo a las 7 de la noche en la Biblioteca Pública Municipal Federico García Lorca. Agradecemos a Mao por su compañía, a la Junta de Acción Comunal Santa Mónica Campo Alegre por el espacio, a todos nuestros oyentes que nos sintonizan a esta hora, al igual que a nuestros seguidores en el Facebook Live, a nuestros amigos en TikTok, a David Martínez que nos estuvo acompañando por TikTok, y recordarles que este programa tiene repetición todos los domingos a las 4 de la tarde. El próximo viernes tendremos el maravilloso especial del Día de la Mujer. Claro que sí, hay que aprender de cultura, de historia, porque es un día muy comercial y sé que a muchas mujeres no les gusta que las feliciten, que las saluden, que les den algún detalle, pero a otras sí nos gusta. Pero sí hay que hablar de esa historia que tenemos. Entonces, el próximo viernes estaremos compartiéndolos.